Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a la clase de Biblia. Bueno, ya nosotros la semana pasada ya hemos terminado lo que son los evangelios, ¿no? Terminamos con el Evangelio según Juan y ahora vamos a empezar con el estudio de las cartas de Juan, como siempre con nuestro querido profesor Manuel Pablo. Pero antes de iniciar, bueno, le pediría a alguien quien quisiera, digamos, hacer la oración al Espíritu Santo. ¿Quién desea? ¿Yo puedo hacerlo? Por supuesto, Graciano. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Graciano. Ahora sí te doy el pase, Manuel Pablo. Gracias, Pati. Y gracias, Graciano, y buenas noches con todos, hermanos. Hoy No se te no escucha se ahora escucha, sí. ¿quién no escucha? ¿No escuchan? A ver, por favor, confirmen. Ahorita sí se te escucha. Hace un ratito como que se hizo una pausa. Bueno, por acá, por el internet. Te escucho muy bien, ¿no? Ahorita sí. Sí, el problema puede ser de alguien, o sea, no Y necesariamente de mío, repente sino el de mío. alguien en su recepción, claro. Ujú. Bueno, les decía, como adelantó muy bien Pati, muy precisamente, el martes pasado terminamos con el estudio del cuarto evangelio, el evangelio según Juan. Miren, todo el tiempo que estamos en este grupo congregado alrededor de la parroquia de Inmaculado Corazón, pero no solamente, ¿no? No solamente. Y estamos trabajando ya bastantes meses. ¿Y qué hemos hecho? Uno dice, caramba, tanto. 4 evangelios, que es bastante, pero es poco. ¿Por qué? Porque 4 evangelios son 4 libros de la Biblia. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 73. Imagínense lo que falta. Falta una enormidad. Ahora, los evangelios son definitivamente el corazón de la Biblia, ¿no? Entonces, tampoco no es que hayamos hecho poco, hemos hecho algo fundamental, importantísimo, valiosísimo. Conocemos a Jesús a través del Evangelio, en sus 4 versiones. Tenemos herramientas ya para poder contrastar y esa es una tarea que yo le invito a cada uno, de verdad, no se queden, por favor, revisen sus evangelios y comparen. ¿Qué diferencia tiene Marcos con Mateo, con Lucas, con Juan? En qué son parecidos? ¿En qué parte dice uno una cosa y la dice el otro? ¿Qué hay en común y qué hay de diferencia? ¿Qué pasajes o perícopas hay de uno que no tienen los otros y cuáles son comunes? Este tipo de cosas sería bien aburrido, de verdad, no tanto para mí, a mí no me aburren estas cosas, pero bien aburrido para todos escuchar que yo sermonee y diga, ok, entonces, a ver, ¿qué tiene Marcos que no tienen los demás? ¿Qué tiene Lucas que no tiene? ¿Qué tiene Mateo? Eso ya creo que al nivel de conocimiento que tenemos, cada uno debe hacerlo, pero los invito a hacerlo, de verdad. Los invito, me parece que es importante, porque si no, al final, poco favor le hacemos al Evangelio. Si se nos mezcla todo en la cabeza, y les digo, miren, que ya lo hemos hablado antes, creo, pero una fija es Lucas. Y si yo les digo, ¿qué tiene Lucas que no tiene ninguno de los otros 3 evangelios? Y si alguien se pone a pensar y no se acuerda, me da la razón en que tiene que repasar. Pero al toque salen las diferencias. ¿Qué tiene Lucas que no tienen los otros 3? Miren, el ángel Gabriel con María, la anunciación y todo ese episodio, el nacimiento de Jesús, bellísimo y bellísimamente narrado en el Evangelio según Lucas. Es una particularidad de Lucas. Una segunda,
el buen samaritano, capítulo 10, la segunda parte del capítulo. Una tercera, todo el capítulo 15, la parábola de la misericordia, que al final es una gran parábola, ¿no? Por ahí más adelante en el 19, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el camino de Maús. Entonces, y Saqueo poquito antes. Entonces, hay una serie de cositas que están en Lucas y no están en los otros tres. Y yo digo igual, ¿qué hay en Mateo que no están en los otros? Y al toque me vienen, ¿no? Pero deberíamos tenerlo todos. Ese famoso sermón de la montaña. Eso está en Mateo y nada más. De esa manera tan propia es Mateo. Y dentro del sermón de la montaña, la joya, la bienaventuranza. Es la joya ya, la joya de la corona. Es Jesús que se revela, que muestra su corazón. Entonces, así, Juan tiene un montón de cosas especiales y solo de él, ¿no? Empezando por la boda en Caná y sigue con un montón. Entonces, que tengamos ese nivel, ahora, ¿en qué contexto escribe cada uno? ¿A quién se dirige? ¿En qué época? Esas cositas que no son nada difíciles y las hemos repetido hasta el cansancio, y digo yo hasta el aburrimiento, pero de verdad vale la pena, hermanos, que cada uno haga el esfuerzo. Y haga el esfuerzo, no es que aprendamos de memoria, pero que tengamos un poquito de ideas claras, porque ayuda mucho. Ayuda mucho a uno mismo y ayuda mucho cuando quieres orientar a otro hermano. Y un hermano te pregunta, oye hermanita, ¿y dónde puedo leer del buen samaritano? Ah, está en el Evangelio. ¿En cuál? No me acuerdo. No puedes. No seas mala. Ese tipo de cosas. ¿Dónde puedo leer de la Anunciación a la Virgen María? Del Magnificat. ¿Dónde puedo leer tal cosa? Entonces, ya de lo que hemos estudiado, que son 4 evangelios, ya podemos ir haciendo el esfuerzo de memoria mínimo, que significa ubicar estas cosas. Imagínense después, en el ideal que termináramos de leer juntos toda la Biblia, imagínense, 73 libros. ¿Cómo te va a caer la cabeza si no haces el esfuerzo de ir reteniendo? Casi va a ser inútil, ¿no? Hay que ir reteniendo, hay que ir fijando. eh, y ahora tenemos una oportunidad sobre eso también con esta primera carta de Juan. Acá les hago una introducción rapidísima. La idea no es quedarnos en eso, pero es importante mencionarlo. Miren, si ustedes revisan en el orden de su Nuevo Testamento, en sus Biblias, ¿no? Lo primero que encontramos es los 4 evangelios. Y los hemos leído los 4, pero en un orden diferente. Porque en la Biblia aparece primero en todas las Biblias, independientemente de la edición, de la traducción. En todas aparece primero el Evangelio según Mateo, luego según Marcos, luego según Lucas y luego según Juan. Pero nosotros hemos estudiado en otro orden. Estudiamos primero a Marcos, segundo a Mateo, tercero a Lucas, cuarto a Juan. ¿Y ese orden por qué? Porque, porque Marcos es más antiguo, simplemente. Entonces es mucho más rico y lo recomiendan los estudiosos leer a Marcos primero, que es el primero que escribió. Luego Mateo que se apoya en Marcos y Lucas que se apoya en Marcos también y comparte con Mateo y cada uno con sus fuentes comunes. Y luego, una década después, el evangelista Juan con su maravilloso evangelio que hemos terminado recién el martes pasado. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y ahora, si nosotros vemos, seguimos viendo en el orden de sus Biblias, en todos los casos, independientemente de la traducción, de la edición, el orden es el mismo. Tenemos que luego del cuarto evangelio de Juan, tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego tenemos las cartas de Pablo, empezando por la carta a los romanos. Y así van avanzando. Y las cartas de Juan, recién hermanos, la van a encontrar casi al final del Nuevo Testamento, casi al final, límite con el Apocalipsis. Entonces, acá yo me he permitido esta licencia de desordenar el Nuevo Testamento, pero con un fin. Y es que acabamos de leer con tanta paciencia y tanto cuidado el Evangelio según Juan, y van a ver cómo, si continuamos leyendo Juan en sus cartas, es un proceso natural. Si nosotros estudiáramos la primera carta de Juan sin el antecedente inmediato de haber leído todo el Evangelio, sería mucho más difícil. Habría que hacer muchas más explicaciones,
habría mucho más dudas, en fin. Pero así como lo estamos haciendo, van a ver cómo va a ser tan fácil y tan lindo leer la primera carta de Juan y cómo Juan refuerza las ideas centrales de su evangelio. Vamos a ir conversando sobre eso, pero quería adelantarles, ¿no? Ahora, esta primera carta de Juan es seguida por una segunda y una tercera, que las veremos el próximo martes, pero son cortísimas, cortísimas, o sea, realmente de las cartas de Juan, que suena como mucho, la primera es la que tiene la sustancia, la segunda y la tercera son saludos. Saludos amigos, dice Juan, ¿no? Por ahí corrige algo, agradece a alguien, pero ya lo vamos a ver, para no dejar nada sin leer. Pero esta carta es en la que Juan hace hincapié de algunos temas muy lindos. Quería hacer esa pequeña introducción. Ahora, no sé si sobre esto habría algún comentario, ¿no? Si no, avanzamos. Miren, capítulo 1, versículo 1 de la primera carta de Juan. Así se escribe, como está acá. 1 Juan, y acá sería 1 del 1 al 4, ¿no? 1 Juan es, porque si escribimos JN nada más es Evangelio según Juan. Pero 1 JN es primera carta de Juan, para que nos acostumbremos y cuando lo veamos en cualquier sitio, ¿no? Entonces que diferenciemos 1 JN, 2 JN, 3 JN o simplemente JN. JN es Evangelio según Juan y acá 1 JN es primera carta de Juan. Es como una nomenclatura, ¿no? Como que el cobre se escribe CO. Bueno, primera de Juan 1, versículos del 1 al 4. La vida se manifestó y somos testigos. ¿Quién puede leer? Miren, es una maravilla, realmente es una delicia lo que vamos a ir leyendo. Yo leo. La vida se manifestó y somos testigos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Gracias, Carmela. Miren, cómo empieza Juan esta primera carta y cómo encontramos ya un parecido muy, muy cercano con su evangelio, ¿no? Lo que existía desde el principio, y si recordamos cómo empieza el evangelio en el principio, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Mira, lo que existía desde el principio, la palabra, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, claro, porque él es un testigo, él es Juan el evangelista, Juan el apóstol, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Entonces, fácilmente alguien me puede decir, con todo derecho, oye, acá no hay nada nuevo. Y efectivamente, ¿no? Pero está Juan, el evangelista, está reiterando, está resaltando, está poniendo en resaltador, en letra más grande, conceptos fundamentales. Y dice, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque ya para este momento hay seguidores de Juan que no son testigos de Jesús. Están conociendo a Jesús a través de Juan. Eso se entiende, ¿no? Entonces, Juan ya está viejito acá. ¿Y cuántos muchachos hay siguiéndolo? Que están conociendo a Jesús, su mensaje, el sentido de su vida, su entrega. Están conociéndolo a través de Juan.
Y por eso es que resalta esto. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Miren, antes de eso, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y alguien podría decir, oye, de verdad que ya creo que está de más, ¿no? O sea, ya sabemos. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo menciona? Y vamos a ver que se lo menciona más en un ratito. Pero adelanto. Juan, como cada uno de nosotros en la circunstancia en que le toca vivir, Juan vive ciertas dificultades. Y acá tenemos que pensar en la comunidad de Juan a fines del primer siglo y el entorno. Y qué hay alrededor y qué hay dentro de la comunidad. Y lo que va a notarse y vamos a leer inmediatamente es una duda que no está explícita, pero está en las palabras. Hay una duda de si Jesús y Dios Padre son uno y lo mismo. Hay una duda. Y están apareciendo herejías en ese sentido. Y hay quienes piensan que Jesús es un gran hombre, pero no es Dios. Hijo de Dios imposible. Jesús maravilloso ser humano. Extraordinario mensaje. Ilustradísimo, brillantísimo. Alabado sea su inteligencia y su corazón, pero él no es Dios. Y esas ideas ya estaban, no son de ahora, de un muchacho que tienes cerca de la familia y que dice yo no creo en nada, porque mira cómo vas a creer esas cosas. No, esas ideas ya estaban, hermanos, desde el comienzo de la iglesia, desde el primer siglo. Y por eso es que nuestro querido Juan en esta carta dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Me entienden entonces, no? Por esa reiteración. Ojo, y vamos a seguir leyendo para asegurarnos de que todo lo entendamos bien. Mira. Avanzamos un poquito. Dios es luz y en él no hay tiniebla. A ver, ¿quién de los hermanitos quiere leer? Son dos diapositivas. Yo leo. Ya, perfecto. Sigue. ¿Verdad? Dios es luz y en él no hay tiniebla. La noticia que hemos oído de él y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Continuamos, Julia? Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero en aquel que cumple su palabra. El amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en Él. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Ujú. Gracias, Julia. Mire, voy a regresar al anterior, que son dos en la perícopa. Qué cosa tan linda, ¿no? Lo primero, la noticia que hemos oído de él y que nosotros anunciamos es esta: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Acá Juan quiere
otra vez reforzar una idea que ya había quedado clara en el Evangelio, pero la está reforzando por las dudas que hay en este momento, en el momento que a él le toca vivir y con la gente con la que le toca relacionarse. Entonces hace esa distinción casi, casi dualista, ¿no? Pero que no la veamos con sentido crítico, sino en esa necesidad que él dice, la luz y las tinieblas. Y Dios es luz. Y el que está en las tinieblas no está con Dios, porque no está en la luz. Entonces dice, si caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Si caminamos en la luz, como Él mismo, como Dios mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Entonces, ¿cómo insiste en esta idea de lo que sería la luz y las tinieblas del actuar conforme a Dios o actuar de espaldas a Él? Y el segundo párrafo es fuertísimo y clarísimo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo, ¿no? Y miren acá para redondear la idea y les doy la palabra. Hijos míos, les he escrito esas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, que es Jesucristo el justo. ¿Y cómo nos señala algo que ya es propio del catecismo y de toda la construcción católica? Él es víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Recuerdan esa oración de despedida de Jesús? La señal que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Y esta parte otra vez es muy rica en contenido. Miren, el que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice acá? Digo un comentario y les doy la palabra promesa. Pero, ¿qué nos dice? No leamos la palabra de Dios, no estudiemos el Evangelio, no estudiemos la Biblia para ser más cultos. No se trata de ser más cultos, no se trata de ser más inteligentes. Esto que hacemos de leer la palabra, hermanos, acá está diciéndolo clarísimo, Juan ya más claro como. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Es decir, ¿qué cosa es proceder? Debe actuar como él. Nos está invitando el evangelista Juan a actuar como actuó Jesús. ¿Queremos manifestar nuestro amor a Dios? Actuemos como actuó Jesús. ¿Y cómo actuó Jesús? ¿Se dedicó a rezar solamente? ¿Se dedicó a ir al templo solamente? ¿O hizo algo mucho mayor, que fue finalmente darse a los demás al punto de dar su vida misma para todos nosotros? Y cuando dice entonces, si decimos que permanecemos en Dios, procedamos como Jesús. El que dice no he pecado es un mentiroso. En fin, miren cuántas ideas y estamos recién comenzando esta carta. Pero cuántas ideas de fuerza, cuántas ideas de fuerza y de refuerzo de lo que ya conocemos. Entonces, nosotros en nuestra formación católica estas cosas las tenemos claras. Pero si tú dices, oye, en la Biblia, ¿dónde está tan claro? Está, acá está. No se escapa, no se esconde, ahí está, clarísimo. Y si no habíamos leído esa carta antes con paciencia, bueno, tenemos la oportunidad ahora y el próximo martes. Vamos a entrarle así a cada palabra en la medida en que podamos. Si se nos escapa algo, que el Señor nos perdone, pero vamos a tratar de que no se nos escape, ¿no? A ver, les doy la palabra, Pati. A ver, hermanitos, ¿quién quiere hacer un comentario? A ver, Graciano, activa tu micro. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo. En la diapositiva anterior, este, se habla de confesar los pecados, ¿no? Este, por ahí dice algo de confesar los pecados, ¿no? Y eso podría considerarse
digamos, un antecedente del sacramento de la confesión que después la Iglesia lo instituyó, ¿no? Como uno de los sacramentos fundamentales, ¿no? De nuestra religión. Yo supongo que en el momento en que Juan escribía esto, no existía esa necesidad, esa obligación que tenemos los católicos de confesarnos cada cierto tiempo con un sacerdote, ¿no? Pero aquí Claro, él ya lo menciona, ¿no? claro, sí, Entonces, será efectivamente. un antecedente, ¿no? Pero un antecedente directísimo, ¿no? O sea, ahí está la base, digamos. Junto con cuando Jesús da la delegación de facultades, diríamos, ¿no? Como hablamos en términos modernos en las organizaciones, pero cuando Jesús delega en sus apóstoles y les dice, ¿no? Lo que ustedes perdonen será perdonado y y lo que amarren será amarrado. Esa capacidad de, de dar perdón, de perdonar. Y acá Juan lo reitera de otra manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos. Efectivamente, Graciela. Aquí está presente ya lo que luego más bien la iglesia va a darle forma, a instituirlo. Pero ya está todo acá. Manuel Pablo, una preguntita. En este tiempo que escribe esta carta, Juan ya tenía problemas con la tergiversación de la palabra del Señor, los gnósticos, yo había escuchado. Y Ya por tenía, eso, perdón, ya tenía como digamos, que habían tergiversado las palabras, habían cambiado, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? Habían pasado cuántos años, porque ese es más o menos en el año 100, ¿no? Aproximadamente. más o menos el año 100, sí, Habían pasado 70 años 70 ya, años. ¿no? Entonces yo digo, pues comenzando que Juan ya está bien viejito, ¿no? Bien viejito, pero fuera de esto había una corriente fuerte, siempre he escuchado de los gnósticos, ¿no? Eh, Los También, gnósticos es una de las corrientes, hay más, ¿no? Hay claro, más. O sea, todo lo que serían las herejías, todas las herejías. que no solamente son gnósticos, ¿no? Hay todo lo que serían las herejías, que van mucho más allá que los gnósticos todavía, porque dicen, niegan la divinidad de Jesús, por ejemplo. Eso es ir más allá de lo que fue ninguno de los gnósticos. En fin, eso es un tema aparte, pero merecería ser estudiado con calma un poco todo lo que significan las herejías, cómo van apareciendo y cómo se van respondiendo a ellas en diferentes momentos. En resumen, digo, para no dejar el tema en el aire, la respuesta a las herejías da lugar a los concilios. Miren qué interesante. Y cada vez que la iglesia se reúne en concilio es para responder herejías. Pero ya Juan, antes que haya ningún concilio, en el momento de esta primera carta, él ya enfrenta lo que llamamos y conocemos como herejías. Y él está luchando contra ellas. Y esa es una primera, ¿no? Personas que niegan la divinidad de Jesús. Personas que separan a Jesús de Dios. Por eso insiste defensor ante el Padre, Jesucristo el justo, víctima propiciatoria, y vamos a seguir viendo, ¿no? Esta insistencia, el amor de Dios a través de Jesús. Debemos permanecer en Él procediendo como Jesús. O sea, esta relación la refuerza. Dicen, oye, no son dos cosas, es una sola. Sí. Es que estos problemas que nosotros escuchamos como modernos, de repente, mira, tú tienes por ahí un hijo, un sobrino en la familia, o hija, sobrina, no me refiero solamente a varón, sino varón y mujer, pero es un muchacho, una muchacha bien inteligente, curiosa, y te argumenta y te dice, no, yo no creo por tal y cual razón, y tú dices, qué muchacho tan fuera de cosas, pero qué inteligente. Y estas ideas, hermanos, cuando estudiamos, las encontramos desde el primer siglo. O sea, estas dudas que la juventud tiene sobre nuestra fe, son dudas desde el primer siglo, igualitas. Y la iglesia se ha ido encargando poco a poco, en 20 siglos, de ir respondiendo, pero igual no estamos preparados para ayudar a nadie, ese es el problema. O sea, no solamente el confundido está confundido, sino que ¿quién lo ayuda? Nosotros somos los llamados a aclararlo. ¿Estamos listos? No, pues, no en muchos casos, ¿no? A pesar de tener la fe,
pero no estamos preparados. Por eso la insistencia en que nos preparemos, estudiemos la palabra, la comprendamos, para poder ayudar a ese hermano, a ese familiar, a ese amigo necesitado que te dice, oriéntame, ayúdame, ¿cómo es esto? ¿No? Ojalá a veces con esa actitud, pero muchas veces simplemente la negación, porque el mundo está negando mucho, pero siempre lo ha hecho, ¿no? No es ahora solamente, sí. Hay otras manitos, Pati, creo. Eh, a ver, manitos, sí, no veo Yo, manitos. yo veo a ¿Qué Guillermo, quieres? sí. Sí, sí, no me sale acá. Guillermo, ¿te quieres Sí, intervenir, por favor? Pati, Pati, aclara tu pantalla, porque ahí está mi manito. Sí, creo que el problema es mi pantalla. Manuel Pablo, una pregunta puntual. La cita que tú pones en esta perícopa dice 1 Juan 1,1-2,6, pero el 1,1 ya lo hemos visto en la perícopa anterior, me parece que debe ser otro número. 1,5, tienes razón. Claro, 1,5 - 2,6. Está bien la observación. Está bien. Ya. Yo le digo, trato de tener cuidado, pero se me escapan los detalles. A ver, ¿alguien más o avanzamos? A ver. Ah, Usuario de Zoom, ¿quién es? No, sí, no se ha identificado, ¿no? sí, no sé. Julia. Ah, Julia, sí, puedes activar, puedes hacer tu Julia, a ver, te comentario. voy a tratar Sí. de cambiar tu nombre. Te voy a, sí, pues, ¿Tú puedes cámbialo. cambiarla para ti? Sí, sí, yo lo voy a cambiar. Ya. Pone Julia, porque de verdad no Sí, sé. sí, sí, sí. Julia la incógnita. Puedes hacer tu comentario, Julia. Sí, está bien. Esta parte de Juan me parece bastante profunda. Dice, os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que vosotros estéis también en comunión con nosotros. ¿Dónde estáis Nos, leyendo? esta Estáis estamos, leyendo una Biblia española. Sí, nosotros qué raro. estamos Suena bien dice, raro. en comunión con el Padre y con su Hijo Ah, Jesucristo. estás hablando del anterior, ¿no? De lo que ya pasamos, ¿no? ¿O no? Sí, y esto viene también, el estar en comunión, el Padre y el Hijo y Juan, ¿no? Y viene también acá a hablarnos de la luz, que si estamos en la luz, estamos con Él. Y si estamos en oscuridad, somos mentirosos y no estamos con el Señor, pues, ¿no? O sea, la primera parte que habla Juan es tan parecida a lo que dice en la segunda parte, ¿no? Sí, Pero claro. esa parte linda, 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 que él dice que él lo ha visto con sus ojos y lo ha contemplado. Bueno, que yo sepa, o tú que sabes mucho, Manuel Pablo, es el primer evangelista que nos habla de tocarlo, de hablar, de contemplar y de estas recomendaciones que nos hace tan puntuales, ¿no? Claro, pero claro, no es un evangelio, ¿no? Es una carta, pero sí, sí, como tú dices. Y Juan fue testigo, pues presencial. Fue Ah, el pucha. discípulo amado, el que caminó con Jesús, el que estuvo con María, El que el puso que, su el que, cabeza en su pecho. claro, el que llevó a María a vivir con él. Sí, sí, Maravilloso. Y la vivencia de Juan es única. es única, realmente es única. A ver, Mami, avancemos. disculpa, y cuando estaba Juan, ¿cuántos años tendría? Era el más joven. ¿Qué tendría? ¿15 años? ¿Qué edad Ponte que, tendría? tu, ponte que tuviera 20 años y acá tiene ya casi 80, o sea, ya está bien, 70, bien. 80, 90. Si tuviera Por, 20 por, años, por, el tiempo de por, Jesús tuviera por, por, 90. por 90, claro, ya está bien anciano, ¿no? Bien ancianito. Por eso en la segunda y tercera carta hacerlo hablar yo, el anciano, va a decir. Mm.
Y es el único de los apóstoles que no muere martirizado, porque todos los demás mueren a espada, ¿no? Mueren martirizados, pero Juan no. Por eso que tiene una vida más larga, y felizmente para nosotros, ¿no? Y Juan forma a personas que luego van a ser connotados dirigentes de la iglesia en el segundo siglo. Ujú. Miren, acá podemos avanzar. Quien ama a su hermano permanece en la luz. Ahora, acabábamos de leer que Juan nos dice, en lo que acabamos de leer, que procedamos como él, o sea, actuemos como él. Inmediatamente, quien ama a su hermano permanece en la luz. De frente. Acá ya lo que estaba claro en el Evangelio, acá queda mucho más claro. ¿Quién quiere leer, hermanito? Quiere decir, miren, queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, ¿no? Porque ya en el Evangelio dijo, les doy un mandamiento nuevo, no les doy un mandamiento nuevo, y es uno que ya se conoce, y veámoslo para que vean qué lindo. A ver, ¿quién quiere leer, hermanito? Yo leo para ti. Ya, aquí ya. Ok. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo. Y esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. A ver, continuamos, Guillermo, por favor. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él su concupiscencia. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Ujú. Gracias, Guillermo. Miren, hermanos, acá, antes de entrar a fondo, pero hay una palabrita que aparece, concupiscencia. Una palabrita que usa mucho luego San Agustín, 4 siglos después, ¿no? 3 siglos después, pero ¿qué entendemos por concupiscencia? Para no dejar las cosas en el aire. Se anima a dar un alcance. ¿No es la predisposición que tenemos todos nosotros seres humanos por el pecado? Así es, Pati, eso es exacto, Ujú. ¿no? Está claro para todos, ¿no? Es esa tendencia, esa predisposición, como bien dice Pati, de las personas, mujeres y hombres, al pecado. Y San Agustín lo va a mencionar muchísimo, pero casa 2 veces, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne. Esto no viene del Padre, sino del mundo, pero el mundo pasa y con él su concupiscencia. A ver, vamos a regresar y revisar. Miren, cuando dice, queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, pero al final como que juega con las palabras, ¿no? Pero el mandamiento que les doy es nuevo. O sea, claro, es que ya escribió el Evangelio, ya está allí, y si alguien dudara y dijera, oye, y si esas cartas las escribió antes que el Evangelio, pero no, pues ahí está clarito, ¿no? El mandamiento nuevo lo leemos en el Evangelio en
de Juan y esto ya no es nuevo, ya lo dijo, pero sin embargo es nuevo. ¿En qué sentido? La aparente contradicción. No es nuevo porque ya lo dije, pero es nuevo porque ustedes no han entendido nada, pues. No han entendido. Esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Entonces, cuando nos decía inmediatamente en la diapositiva anterior, actuar como actuó Jesús, y acá ama a tu hermano. Y si no amas a tu hermano, no estás en la luz, estás todavía en las tinieblas. Y eso significa, hermanos, no sé si ustedes tienen otra opinión, por favor, con toda libertad. Pero para mí está reiterando el sentido profundo del ser cristiano. Y el ser cristiano se muestra aquí. Aquí está, pero Juan, y lo va a seguir hablando. En el amor al otro. No son cuántas horas te arrodillas, no son cuántas misas te soplas, no son cuántas procesiones recorres, no son cuántos rosarios rezas. Claro, todo eso puede ayudar, pero finalmente, ¿todo eso para qué? Para que permanezcas en la luz amando a tu hermano, permaneciendo en la luz amando a tu hermano, porque así actuó, así vivió Jesús. ¿No? Entonces, no es que lo otro no sea importante, lo otro son ritos que tienen mucho significado y ayudan para la vida y la formación. Pero esto es lo más importante. Por eso habla del mandamiento nuevo, ¿no? En el Evangelio. Un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que los demás sepan que ustedes son discípulos míos por la manera en que se tratan. Ese es Jesús. O sea, si Él te quiere poner 100 reglas, toma las 100, pero de verdad te pone una sola. Y todo lo demás son ayudas para. Y la regla, el mandato, la orden es ama a tu hermano. Tenemos que vivir amando al hermano. Todo lo demás queda en segundo lugar. Todo lo demás, qué bueno que se dé para ayudarte a cumplir ese gran mandamiento. Es lo que quería comentarles, pero si ustedes quieren, a ver, por favor, añadir con toda libertad. Hermanitos, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Julia, activa tu micro. Activa tu micro. Eh, sobre ese punto del perdón, que lo enfatiza aquí en esta última parte, mm, yo creo que hasta ahora sería como fundamental en cada hijo de Dios aceptar esta parte, ¿no? Que por lo general es difícil aceptar que nos hacen sentir mal, que nos agreden, sea verbalmente o en alguna forma. Y el Señor aquí nos dice, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien aborrece a su hermano vive y camina en tinieblas. Es que no podemos pasar y decir, esta persona no la quiero, no la amo, no converso con ella, no le dirijo la palabra, porque no es de Dios esa forma de sentir, de pensar. Es que tenemos que amarlo. Y es la única forma de andar en luz y de hacer la voluntad de Dios, que es todo lo que queremos, ¿no? Así es, Eso. Julia, y así es, y si no, como hemos leído ya hace un ratito, y si no, somos unos mentirosos. Miren qué fuerte. Si tú Sí, dices que amas a tu hermano, perdón, si tú dices que estás con Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Mira ya, qué fuerte, pero así fuertísimo. es. Hay que asimilarlo, hay que hacerlo nuestro, hay que pensarlo y darle 80 vueltas. No es que hay alguien con quien no puedo. No, no, no. Hay que superar eso. Hay que Sí, superar eso. Hay que aceptar al otro, hay que tolerar al otro, hay que perdonar al otro. Y tenemos que vivir con él
en el amor, porque si no, entonces estamos mintiendo. ¿Pero mintiendo a quién? En primer lugar, a nosotros mismos. Yo soy muy cristiano, pero no paso a fulano o a sultana. Entonces, revísate, hermanito. Revísate porque no estás diciendo la verdad, porque no estás en la luz, porque el que esté en la luz ama. Miren, fuerte, Juan. Sí. Graciano también ha levantado su manito. Graciano, puedes activar tu micro. Gracias. Una consulta. Esta carta está dirigida a algún grupo en especial porque hay algunas cartas, o no sé si todas, se dirigen a algún grupo, ¿no? A los paganos, a los cristianos romanos, etcétera. ¿Esta está dirigida a algún grupo en especial o es en general? Gracias. No, especialmente a su comunidad. Recordemos ya Juan, para este momento, como recordó Patti hace un rato, han pasado 70 años desde la pasión de Jesús. Desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús, a este momento pasó 70 años. 70. Es un montón. Ya hay fácil 2 generaciones nuevas que no conocieron. Especialmente a ellos les dirige, pero también a los que están alrededor. ¿No? No es una carta abierta al mundo, no. Es una carta dirigida a su comunidad y a los confundidos alrededor de la comunidad. Y por ahí algún confundido incluso dentro de la comunidad, que nos faltan, ¿no? Algunos que no terminan de entender, pero a ellos les dirige. A ver, vamos a avanzar otro poquito. Miren, acá va a empezar a hablar Juan en esta carta del anticristo. El anticristo es quien niega al Padre y al Hijo. Entonces, tú podrías decir otra vez, como les adelantaba en la breve introducción, ¿por qué la necesidad a estas alturas de hablar de esto? Es que es una realidad para él. Es que hay quien niega que Jesús es Dios. Y esto es un problema muy serio que Juan ya está y que luego concilios posteriores van a encargarse de dejarlo hasta como dogma de fe. Pero en ese momento Juan lo trata de dejar. Va a hablar del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? En otras palabras, es un falso profeta. Es alguien que falsamente habla por Dios o que falsamente dice el Señor está hablando a través mío, pero no es. Ese falso profeta, ese anticristo. A ver, veamos qué nos dice Juan. El anticristo es quien niega al Padre y al Hijo. A ver, hermanito, ¿quién desea leer? ¿Yo puedo leer? Sí, Graciano. Gracias. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Y continuamos Graciano, por favor. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe, y ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él como ella les ha enseñado.
si permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Gracias, Graciano. Miren acá, habla del día de la venida del Señor, que sería la parusía, la segunda venida de Jesús, y lo que nosotros llamamos desde otro punto de vista el fin del mundo, pero que no es nada catastrófico, al contrario, es el día de la instalación del reino de Dios en la tierra. El famoso... Entonces, eso tiene un corte, en el fondo, apocalíptico. Sí. Pero si vemos, mira, si por ejemplo el Evangelio de hoy día, y toda la semana vamos a estar en esta nota, hasta el domingo incluso, con lecturas del Evangelio Apocalíptico, sí. de corte apocalíptico. Y son lecturas que no tienen, ay, qué miedo, el fin del mundo, qué miedo. No, no, no. Lo que nos está hablando es el triunfo de Dios en el mundo, la instalación del reino de Dios en el mundo. Y si lo leemos acá claramente está, miren, vamos a regresar. No, perdón, para acá. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo, y en realidad ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Les digo, tengan eso presente y se les va a facilitar la lectura del Evangelio de hoy, el de mañana, el de pasado y hasta el domingo, porque es el mismo concepto. Qué afán de martirizarnos la vida hablando de que se pone negro el cielo y se caen los astros sobre la cabeza de la gente y la embarazada más le vale no haber salido encinta y si estás en el campo no regreses a tu casa. Qué miedo, ¿no? No, no, no. Miedo para los que están lejos de Dios, pero para los hijos de Dios es la felicidad absoluta. Hay que saber leer el Apocalipsis y las lecturas de este sentido. Entonces, nada de miedo, ¿no? Nada de miedo. El miedo es, como digo, para los que están dándole la espalda a Dios. Pero los que estamos de cara al Señor y estamos con Él, esperamos ese día con pleno optimismo, porque es el día del Señor. El día del Señor a nosotros nos viene recontraperilla, pero los que no, agárrense duro, ¿no? Entonces, Juan nos habla de que ha llegado el anticristo, ha llegado la última hora y juega de esa manera que, como les decía, vamos a seguir viendo en los evangelios de toda esta semana. Hay Hay una una manito sí, levantada de sí. María Teresa. Activa tu micro, María Teresa. Ya, gracias, buenas noches. Yo estoy viendo acá quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, pero para nosotros Jesús es Cristo. Entonces ahí me estoy confundiendo. ¿Por qué te confundes? No entiendo. Explicamos al comienzo, justamente les decía, tengan presente que en el momento en que Juan escribe, hay personas que niegan a Jesús como hijo de Dios, como Dios mismo. Por eso, y les decía, más adelante vamos a ir leyendo justamente esto. Entonces, acá Juan lo que hace es reforzar la misma idea que ya mencionó desde el comienzo. ¿Quién es el mentiroso, dice Juan, como ha dicho María Teresa, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y es que habían hermanos, entre comillas, seguidores, que decían, qué lindo Jesús, pero él no es Dios. Pero, ¿por qué debería decir el que niega que Jesús es Dios? Pero acá dice que Jesús es el Cristo. Si ya sabemos que Jesús es Cristo, o sea, No, pero si tú lo sabes, el mentiroso. no, María Teresa, si tú lo sabes, tú no estás siendo mentirosa. Si tú lo sabes y lo dices y lo afirmas, no estás siendo mentirosa. Pero lo dice a los otros, a esos que dicen, Jesús, qué lindo personaje, qué maravilloso, qué lindo hablaba, qué hombre tan noble, pero no es el Mesías, no es el Salvador, no es el Hijo de Dios, no es Dios mismo. Entonces acá, Entonces, el que niega a Jesús de esa manera es un mentiroso, dice Juan. ya, pero acá Cristo significa el Mesías, ¿o qué cosa? Porque Cristo es el Mesías, claro. para poder entender que la gente, lo que tú has dicho, ¿no? Y también está claro,
que Jesús es un profeta y todo, pero en este sentido Cristo tendría que tener la connotación de Mesías para poder decir que niega que Jesús es el Mesías. Claro, sí, sí, efectivamente, ¿no? Ya, Lo que ok. pasa es que, claro, lo que pasa es que nosotros no leemos el versículo separado, sino lo leemos en todo el conjunto. Y estamos leyendo desde el Evangelio según Juan todo el conjunto, ¿no? Entonces acá vemos qué necesidad tiene este caballero que se llama Juan, tan inteligente y brillante, tan cercano a Jesús y a la Virgen María, qué necesidad de hablar esto si ya está claro, pero no, parece que no está claro para algunos, ¿no? Es eso Ok. nada más, ¿no? O sea, no es que tú particularmente o alguno de nosotros particularmente esté confundido, que podría ser, pero es para aquellos que sí están confundidos. Por eso dice, Ujú, si, si estás en la luz, entonces tienes que actuar amando a tu hermano. Si estás en la luz y niegas que Jesús es el Cristo, entonces eres un mentiroso. ujú. Sí, Lo eso sí dice a, entendí. lo dice a tanta gente que tiene esa enorme duda. ¿No? Ujú, Ahora, algunos sí. tienen la duda porque no entienden y no han tenido la oportunidad de que les expliquen, pero el que ya Ujú, fue formado, el que ya fue catequizado, el que ya fue instruido y todavía dice esto, entonces está siendo un mentiroso, ¿no? Y sí, dice, abajo. ese es el anticristo, dice, el que niega al Ujú, Padre y al Hijo, el que niega ajá. el que niega esa relación íntima Ujú, del Padre y el Hijo que Juan se ha encargado de establecer para nuestras mentes tan clara en su Evangelio. ujú. Desde el comienzo Sí, del Evangelio, al principio era la palabra y la palabra estaba ajá. junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra es Jesús, entonces el Padre y el Hijo. Ya la cosa está fuerte, pero si lo sigues negando, eres un Ujú, mentiroso, eres un anticristo, es lo que está diciendo. ujú. Sí, No, eso no sí te lo entendí. dice, claro, no te lo dice a ti en particular, así, María Teresa, tú eres una, no, 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 sino a Ujú, sí. la persona que no abre su cabeza, que no acepta. Ujú. Sí, ok. Gracias. Manuel Guillermo, ¿tú habías levantado la manito también? ¿Deseas hacer tu comentario? Y Pati, yo lo que quería era simplemente decir que el Cristo significa el Mesías, el enviado, el esperado, el que había de venir. Ajá. Y Eso. parece que María Teresa no, no se había dado cuenta de eso. Ella da por hecho que es Jesús, es Cristo, claro, ya sabemos que Jesús es Cristo, pero el texto Ujú, dice Jesús es el Cristo, el ujú. Mesías, el enviado. Eso es lo Ajá. que... Sí, esa era mi pregunta. Directa. Sí, sí, yo quería Gracias. decir eso, no encantado. Gracias. Claro, entonces dice, a continuación de la pregunta que ha recordado Guillermo, ese es el anticristo, dos puntos, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega esa unión que vamos a conocer como unión hipostática luego, ¿no? Entre el Padre y el Hijo, son uno y lo mismo. El que ve al Padre, ve al Hijo, el que ve al Hijo, ve al Padre, uno en el otro y viceversa. Y eso Juan se ha encargado de explicarlo una y otra vez en su Evangelio, ¿no? Y acá está reforzando la idea. ¿Pero por qué? Porque hay gente que todavía, como que cabeza dura, que no entiende, terquean, filosofan. A ver, y acá, esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Miren. Una preguntita, Manuel. Acá, acá Juan, por ejemplo, acá dice, el anticristo es quien niega al Padre y al Hijo. Una pregunta. Nosotros tenemos el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa concepción se tenía en esto, lo tenía ese concepto Juan. Claro, pero la iglesia, por eso tenemos que estudiar ya un poco historia de la Ujú, iglesia y los concilios y cómo se va desarrollando ujú. la teología cristiana, ¿no? Entonces estos conceptos se van a ir en la medida en que aparecen más
resistencias entre cabezas inteligentes, personas que se confunden y confunden a otros. En esa medida la Iglesia, en el transcurso de los años y décadas y siglos, va a reunirse y va a finalmente dictaminar y hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la unión hipostática, de un solo, ¿no? De un En los solo Dios concilios. un solo Dios en tres personas. Eso se va viendo hasta el Concilio Tercero, el Concilio Cuarto, el concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, son fundamentales. El Concilio Tercero, Cuarto, recién, miren. Pero en el camino ya se está aclarando, porque no es que eso lo sacan como un conejo del sombrero, eso lo sacan del propio texto del Evangelio y de los propios documentos. Como que se aclara más, cada vez se aclara más. Si te queda duda, te lo digo. Y si todavía quieres discutir, te digo, es un dogma de fe. Se acabó. No se discute, se acepta. Es un poco el tema. Graciano ha levantado su manito. Graciano, activa tu micro. Gracias. Cuando se dice que el anticristo es quien niega al Padre y al Hijo, está generalizando a todos, todo el que niega al Padre y al Hijo se le puede considerar un anticristo, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros, cualquier mortal que se le ocurre por algún motivo decir, o porque es ateo, etcétera, y niega al Padre y al Hijo, entonces también lo deberíamos considerar como un anticristo, ¿no? Ese es Hay el muchas, sentido, sí. Sí, ese es el sentido que claro, le da Juan. Ese es el sentido que le da Juan. y Porque entonces, mira, negar al Padre y al Hijo significa no solamente hacerlo en tu corazón, sino la negación implica verbalizar, implica decir, no creo. Jesús es otro que Dios. Jesús no es Dios, o como lo leemos, si quieren no hacerse más problema, es el Hijo de Dios. El que niega eso actúa como un anticristo. Y esto lo pone Juan con esa gravedad, porque imagínense lo que se viviría en el momento. ¿Qué necesidad hay, si el momento no fuera tan crítico, para que Juan use palabras tan duras contra aquellos que se confunden y confunden a otros? Esos son falsos profetas, esos son anticristos. ya, gracias, Sí. Manuel Pablo. Pero entonces, también esto sería una forma de actuar, una actitud, ¿verdad? Este, Cualquier persona puede tener esa actitud y puede ser considerado un anticristo, ¿no? Hay Sí, una pero parte ahí como que, no es solamente actitud, Graciano, como te digo, es verbalizarlo. La actitud claro, está claro. dentro de ti, no, tú lo tienes que hablar. A la hora que lo hablas, no solamente tu confusión la transmites a otros y en ese sentido estás siendo un falso profeta. El Señor no te está usando para hablar. Tú estás diciendo mentira, porque no es el Señor que habla por ti. Estás hablando tú de tu confusión. Ese es el tema, ¿no? Tienes que hablarlo, no solamente actitud. Otra consulta, Manuel Pablo. Al comienzo de la diapositiva uno, la primera diapositiva, dice que ya han aparecido, o sea, en ese momento cuando Juan escribía, ya han aparecido anticristos. Y la aparición de los anticristos es una señal de que la última hora está cerca. Pero no la última hora todavía no ha llegado. No sé si se refiere al final de los tiempos o a la parucía, ¿no? Este, Claro, Ahora no, ahora hay esa tremenda duda en mucha gente que o sea, muchas veces se anunció el final del mundo y que Cristo ya iba a llegar, ¿no? Pero y ya en ese momento ya Juan decía, ¿no? La aparición de anticristos indica la cercanía de la última hora. claro, pero no solamente lo decía Juan, lo dicen los otros tres evangelistas, y lo dice Juan en su evangelio, lo dice Juan en su carta. Y lo dice Pablo en sus cartas, era una idea muy común en ese primer siglo. La idea de que Jesús, que había ascendido al cielo después de su resurrección, iba a regresar, pero que ese regreso iba a ser pronto. Eso lo comentamos una vez hace poco, ¿no? Eso se llama la parucía cercana. Hay una parucía cercana que ya se descartó. Miren, estamos en el siglo XXI y no se ha producido, pero desde el primer siglo se esperaba que Jesús regresara, y por eso cuando Jesús, en el Evangelio según Juan al final, ¿se acuerdan cuando Pedro le pregunta, oye, ¿y este?
por Juan, este va a vivir hasta que tú regreses. Y Jesús le dice, ¿qué te importa si es que vas a vivir o no? Pero había esa idea de que Jesús iba a regresar, esa segunda venida, esa parucía, iba a suceder cuando muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos iban a estar todavía vivos. Y por ahí la duda que se presenta con, ¿y qué va a pasar con aquellos que ya murieron? O sea, el que está vivo cuando Jesús regresa, se entiende, ¿no? Pero ¿y el que ya murió? Entonces viene el tema de la resurrección y etcétera, etcétera. Pero esa duda ya estaba desde el comienzo también. Ya conceptos, parucía cercana es el primer concepto de la primera iglesia y luego la iglesia va madurando el concepto y estamos hoy en una parucía bien lejana, ¿no? Estamos en el siglo XXI y todavía. Aunque alguien no falta en que ve señales del fin de los tiempos ya en las cosas que pasan, en Sí, el conflicto de tal o cual lugar, en la maldad que se ve, en la violencia que se ve y se vive, dicen, ya es señal del final de los tiempos, pero esos sí, sí. son temores que no tienen por qué ser. Realmente. Tiempos horribles la humanidad ha vivido siempre. Les decía, aprovechando mi semana de viaje en el Paraguay, en los ratos libres estuve releyendo La rebelión de Tupac Amaru de un autor norteamericano, ¿no? Charles Walker. Y es impresionante, de verdad, entender en la implicancia de esa rebelión, el número de muertos. Ustedes pueden creer que en la rebelión de Tupac Amaru murieron el doble de personas que en la época del Sendero Luminoso, el doble. La violencia fue absoluta. Y ya en esa época también los curitas hablaban del fin del mundo y las señales del fin del mundo. ¿Y cuántos fines del mundo, no? ¿Cuántas veces hay situaciones tan terribles como las que se viven ahora también en algunas zonas del mundo? ¿Cuántas situaciones terribles que dirías tú ya esto es lo último, ¿no? Peor que esto, ¿qué? Pero en fin, no, eso no lo sabemos, ninguno lo sabe. Ahí está la mano de Guillermo otra vez, Sí, Pati. sí, pues. Guillermo, tú primero y después Graciano. Puedes activar tu micro, Guillermo. Pues, Gracias, Pati. Manuel Pablo, creo, si no me equivoco, y la memoria no me falla, que me falla mucho últimamente, recién vemos el término anticristo. Entonces, quizás es motivo de confusión para uno u otro o algunos el hecho de la película El Anticristo, que es una ficción en la cual se atribuye el nacimiento del anticristo como si fuera, así como Cristo es el Hijo de Dios, el anticristo es el hijo del diablo o del maligno, ¿no? Entonces, no nos confundamos con la película que se llama El Anticristo y que puede, por leer recién el término anticristo aquí, en la primera carta de Juan, llevarnos por recuerdos de memoria a la película El Anticristo, para que no nos confundamos. Quería mencionar eso nada más, Manuel Pablo. Perfecto, perfecto, Guillermo. Perfecto, y es que el anticristo no es uno, ¿no? Son varios. Y los anticristos aparecen, como dice bien, son los que niegan esa unión absoluta entre el Padre y el Hijo, entre Dios Padre y Jesús. El que lo niega es un anticristo. ¿Y cuántos hay? ¿Y cuántos han habido? ¿Y cuántos podrán seguir habiendo? No es uno solo, ¿no? Perfecto. Manuel Pablo, una Sí. pregunta, pero por ejemplo, los judíos que niegan que Cristo es Dios, ¿son anticristos? Bueno, esa pregunta ya nos complica un poco, ¿no? Porque ellos rechazan a Jesús no desde nuestra fe. O sea, ahí sería injusto mezclarlos. Si yo soy judío y digo, para mí Jesús no es Dios, hermanito, por favor, no me hagas hablar más, porque es hasta inútil. ¿Por qué? Porque Ya, para ellos Dios es uno, y no hay dos ni ya, tres. Entonces, ¿cómo le puedes decir a él anticristo? ya. Dios es uno, Entonces, no hay Dios, esto no es hay dos. El judío dice, no hay dos dioses. Y tú, exacto. entre comillas, cristiano, tú tienes a Dios Padre, uno, Dios Hijo, dos, segundo, y Dios Espíritu, tercero. Tienes tres dioses, politeísta, te dicen. Pucha, y de Ya. verdad que nos dejan mal parados, ¿ah?
Ya, Había entonces esto se refiere solo a los cristianos, lo del anticristo, porque si eres agnóstico, entonces también sería lo mismo. Si un agnóstico me dice a mí, bueno, yo no creo en Cristo No, por eso, por eso te digo, no hay que tomarlo así porque nos metemos en una mareada horrible, ¿no? El tema es que Juan quiere ser muy enfático con los hermanos. Se está dirigiendo a ok, su comunidad, se está ok, dirigiendo ya, a nosotros ya, católicos. Entonces, a los católicos nos dice, oye, ¿tú estás en la luz o en las tinieblas? ¿Tú crees que ya, Jesús es hijo de Dios o no crees? No, mira, Jesús es lindo, pero no es Dios. ya, Entonces, ahora, yo soy judío, como judío tengo mis argumentos, o soy maometano, o ujú, soy de la India y tengo otra formación. Entonces, ujú, no sería justo meterlos todos en el mismo saco, ya, ¿no? ok, gracias. No sería justo tratar de forzar a Juan en ese escenario, creo yo, porque Juan está Ujú, hablándonos a nosotros. Por eso la pregunta de Graciano hace un rato, cuando decía, ¿a quién se dirige Juan? ¿A todo el mundo? No, se dirige a su ujú, comunidad y los que están alrededor de él, algunos medios confundidos, y quiere ya, aclararles, oye, ¿qué significa ser cristiano? Ya estamos viendo y vamos a verlo más adelante. ¿Qué significa ser cristiano? ya, Vivir como vivió Jesús, vivir el amor, estar en la luz. ujú, El que está en la luz ama a su hermano. El que ujú, niega que Jesús es el Mesías no es, no es de Dios. Es un anticristo, es un falso profeta. Pero hay que ubicarnos en la escena, ¿no? Porque si no, nos ya, metemos en un problema filosófico del cual no saldríamos nunca. Nunca, no te digo ni siquiera toda la noche, sino nunca. Porque entramos a ya, ok, la discusión de la religión verdadera, y entonces el judío está ujú, condenado, y el musulmán pobrecito, tremendo ignorante, y el que se ujú, forma en una religión de la India, que hay varias, pobrecito, y es gente que te digo, abre otra discusión diferente, ¿no? No es la intención de ujú. Juan. Ok, Eh, gracias. ha levantado la manito Graciano, te tocaría a ti y después Cuchi. Activa tu micro, Graciano. Gracias. Solo para remarcar este tema de la segunda venida de Cristo, ¿no? La gente mucho se preocupa por eso, pero el mismo Cristo ya, cuando le preguntaron sobre ese tema, él dijo, ni los ángeles del cielo ni el Hijo sabe, solamente el Padre. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por eso si ni el mismo Cristo lo sabe? Más bien deberíamos preocuparnos de permanecer siempre vigilantes en oración y de ser buenos cristianos pensando que hoy es el último día, ¿no? Y que mañana Jesús nos va a tener enfrente y nos va a pedir cuentas, ¿no? Este, disculpen, pero a mí me parece hasta ocioso estar discutiendo sobre ese tema. O sea, mucha gente yo le digo eso, pero nadie lo sabe ni lo sabrá, el mismo Cristo lo dijo, está en la Biblia. Entonces, ¿para qué matarnos, como se dice vulgarmente, comúnmente, en un tema que no está a nuestro alcance, al alcance de nuestro entendimiento, Claro, ¿no? Gracias. claro. Ujú. Es correcto. Cuchi, ¿puedes activar tu micro? Ya. Sí, muchísimas gracias. En ese tema me llama la atención, escuchándolos, el tema de las sectas, eh, que están formadas en la gran mayoría por gente que ha sido católica, eh, como dice, católico mal, mal formado, protestante seguro o algo así. Eh, Dentro de esta secta, se me vino a la cabeza lo de los testigos de Jehová y niegan categóricamente que Jesús sea Dios. Es el Hijo, pero no es Dios. Y, y aparte, bueno, tienen otro tipo de conceptos y de ideas muy arraigadas y muy tristes, ¿no? Eh, ¿En qué concepto, dónde entran esto, en qué categoría? Disculpen, quisiera entender mejor Claro, dentro de Cuchi, lo que estamos es hablando. que tú pones el tema y lo trato de precisar, pero por favor grábenselo y revísenlo si quieren, pero los testigos de Jehová, repito, los testigos de Jehová no
son cristianos. No se confundan. Cuando me hablan, no, el cristiano, las sectas son sectas cristianas. Los testigos de Jehová no son cristianos. Los mormones tampoco son cristianos. Y ahí les digo, les apuesto 1 millón a uno y siguen a cero, ¿no? No es el tema de hoy, pero eso está absolutamente claro. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones son sectas cristianas. Los evangélicos, llámese Alianza Cristiana Misionera, Agua Viva, en fin, hay un montonal, como 2000, de esos son cristianos. Pero los adventistas, con sus problemas, ¿no? Pero los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos. Con absoluta seguridad. Pueden investigarlo más, pero para que no se confundan. Si no, estamos con eso de que el testigo de Jehová dice tal cosa, pero entonces, es que no es cristiano, que diga lo que quiera, ¿no? El testigo de Jehová no es una desviación, no es una ruptura con el cristianismo primigenio, no, es un invento medio raro que sale de Jesús. Regresa después de su segunda venida que no se ha producido, se va a Estados Unidos y ahí empieza la historia de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces aparece una nueva Biblia en los Estados Unidos, en la época de los apaches y de los pieles rojas, ¿no? Y luego un profeta iluminado escribe, porque un ángel le dicta. En fin, es un cuentazo, pero bravo. Y tienen una Biblia como la nuestra, adaptada, y luego tienen un libro de Mormón. En fin, no es cristianismo. Bueno, esos son los mormones. Estoy confundiéndolos, pero son dos grupos que no son cristianos. Digo, no. Hay otros que sí, ¿eh? Ustedes pueden tener amigos que son evangélicos protestantes, la iglesia presbiteriana, la luterana, la alianza cristiana. Hay un montón de grupos. Y van a conversar con ellos y salvo algunas pequeñas discrepancias van a notar mucha comodidad en conversar, que están abiertos. Pero con otros no nos entendemos porque no son, pues. Entendido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Otro hermanito quiere hacer algún comentario? Miren, vamos avanzando esto y porque ya nos va a ganar el tiempo, pero vean qué amor tan grande nos tiene el Padre. Miren, y este es Juan en su carta. Súper lindo. Acá vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a comenzar el capítulo 3 en 2 diapositivas. Y conversamos sobre esto y ahí quedamos para la próxima, que es casi más de la mitad del... No sé si es tu audio, porque a veces te escucho, Manuel, que hablas, pero como que se baja un poquito el audio y se te vuelve a escuchar. No sé, así lo estoy sintiendo. Efectivamente, Pati, yo también acabo de tener la misma percepción. Sí, como que Puede baja el ser, audio. Sí. puede ser problema de mi internet, mira, porque estoy usando el teléfono, ¿no? Puede ser el internet. Ah, ya. Ok, debe ser. O a ver, no, un segundito, no, no Pero me, ahorita sí se te escucha bien, pero en antes estado bajando, se te no me escucha de corten, un lejos. segundito, voy a tratar de separar. Hola, ¿me escuchan? Sí, A ver, yo sí te escucho. Sí, muy ¿sí, bien. debe Está ser? mejor. A ver, espera. Perfecto. Miren, vamos a terminar entonces este capítulo segundo y empezamos al tercero. Vean qué amor tan grande nos tiene el Padre. Son 2 diapositivas. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Puedo ¿Puedo? leer? Ya, Cuchi, lee. Gracias. Vean qué amor tan grande nos tiene el Padre. Si ustedes saben que Él es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre. Hizo que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios
y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado, comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar el pecado y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. A ver, continuamos, Juchi, por favor. Sí. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él mismo es justo. Pero el que peca procede del demonio, porque el demonio es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del demonio. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del demonio se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Gracias, Cuchi. Acá, una vez más, Juan reitera lo que hemos estado hablando toda la noche. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Más claro, imposible, creo, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Juan está siendo acá, como vemos, bien tajante, o sea, de verdad es difícil leerlo porque se está poniendo en extremos, pero lo hace a propósito, repito, lo hace a propósito. Él quiere forzarnos. O estás de un lado o estás del otro, ya no estamos en bromas acá. ¿Por qué? Porque él está en una situación vital, en un momento de vida en la cual hay controversia y él quiere zanjar la controversia. Y por eso se pone tan radical. Quizá eso ayude a entender. Bien, Hay una bien, manito bien. levantada de Guillermo. Sí, Activa tu micro. Sí. Gracias, Pati. Manuel Pablo, cuando en esta parte de la carta habla en el primer párrafo, en el segundo párrafo, porque el primer párrafo es una línea y media, el segundo párrafo al final dice, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Esta manifestación se refiere a nosotros, porque previamente dice, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Entonces, que sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes. Está hablando de la vida eterna. así es, así es. De nuestra vida en el reino de Dios. Así es. Es como decir este cuerpo, ¿cómo le dicen? Glorioso, ¿no? A eso se refiere El también, aparte de la vida eterna. Es eso, pues es lo mismo, ¿no? Es eso, ¿no? Es lo mismo. Es eso mismo, es eso Por eso mismo. seremos semejantes a Él. Y finalmente lo veremos, ¿no? Porque en la época de Moisés también se decía que ni siquiera podía mirar a Dios, ¿no? Y nadie lo ha visto. Claro, claro. En la época de Moisés, que es Antiguo Testamento, Ujú, pero a partir de Jesús, que es Dios hecho hombre, la relación cambia. Por ujú, eso Jesús, en ese intento de comparación desde Mateo, Jesús ujú, es superior a Moisés, absolutamente superior a Moisés. ujú. Moisés Sí. es un grande, pero Jesús es absolutamente superior. Y esa
comparación la hace a propósito, Mateo. La hace en varios Ujú, momentos y de diversas formas. Entonces ujú, Moisés, que estaba tan cerca de Dios, no podía mirarlo a la cara. Y ujú. Jesús viene de Dios, Jesús es Dios, Sí. Jesús Ujú, dialoga con el Padre. Jesús dice, si me has visto a mí, ya lo viste. Si quieres conocerlo, ¿no me estás viendo? Yo mismo soy. Y ujú, lo dice una y otra vez, ¿no? ujú. Guillermo nuevamente ha levantado su manito. Mm, Sí, Guillermo. estoy muy curioso hoy día. Manuel Pablo, en el tema de Moisés, cuando dices que Moisés no lo pudo ver a Dios, no es porque no quisiera verlo. Sí, yo pienso porque la energía de Dios es tan grande y creo que además como que Dios le dice que no intente mirarlo, porque no va a poder, hubiera quedado ciego de repente si intentaba mirar de dónde venía la voz de Dios, ¿no? Porque Dios, y es Dios Padre obviamente el que habla con Moisés, es el que tiene todo el poder, toda la majestad, etcétera, ¿no? Es Dios mismo, el creador de todo. Entonces, es una potencia y una energía, y es quizás eso lo que impedía que Moisés lo pueda ver, se me ocurre. Sí, sí, no, no, pero lo puedes leer, o sea, está bien lo que dices, pero lo puedes afirmar y confirmar leyendo el libro del Éxodo con calma y vas a ver cómo cuando Dios pasa del frente de Moisés le tapa los ojos. Y entonces lo que nos dice el libro del Éxodo de manera majestuosa y con la más fina literatura que puede haber, dice, entonces Moisés miraba el rastro de Dios, pero nunca su rostro. Entonces Moisés nunca pudo mirar el rostro de Dios, lo que miraba era su rastro. Y cuando Dios pasa al frente de Moisés, con su mano le tapa los ojos. Y Moisés aprende que no podía mirarlo y él mismo baja la cabeza y se cubre los ojos. Eso lo podemos leer con paciencia en el libro del Éxodo, es lindo. Esa relación tan especial. Y a pesar de ser tan especial, la relación de Jesús es absolutamente superior, porque Jesús viene de él. Jesús es Dios hecho hombre, como dice Juan en su Evangelio. ¿Cómo habrá sido el caso de Abraham, que era amigo de Dios? Sí, conversaban, pero no lo vio a la cara, ¿no? Sí. Y en la manifestación esa de Mambré, ¿no? Epifanía de Mambré, donde se aparecen tres ángeles. Claro. Y nosotros ya interpretamos que uno es Dios, pero Sí, difícil, ¿no? pero no lo dice. Ser nuestra. Está levantando nuevamente. Ah, ya no, ya, ¿quieres seguir comentando, Guillermo? No, no es un comentario, Pati, es otra cosa. Ah, ya. Quería, quería mencionar, hablando de Moisés, ya que se ha tocado a Moisés, aunque sea de pasada, este año que litúrgicamente ya terminó, pero este año calendario que también va a terminar, en la Semana Santa, Netflix tuvo en cartelera un documental sobre Moisés en 3 capítulos. Yo lo vi y verdaderamente extraordinario porque no es una película, sino es un documental, o sea, una ficción hecha, pero con participación de académicos y de estudiosos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, eh, no solamente católicos, sino también protestantes, etcétera, ¿no? Académicos de universidades famosas del mundo entero que aportan los conocimientos que tienen, y la obra que hace este documental me parece que es muy bien hecha, muy didáctica, tremendamente gráfica. Yo les aconsejo a los que tengan Netflix que lo busquen en el índice, porque no ha salido. Cuando Netflix va a sacar algo de su archivo, anticipa y dice, va a estar hasta tal fecha, ¿no? No he visto ningún aviso de que hayan sacado eso. Entonces debe estar Testamento, la ahí. historia de Moisés se llama, ¿no? Acabo de No, ver. no me acuerdo si es la historia de Moisés o cuál es el título, pero es la historia de Moisés en realidad. Ujú. Interesante. Sí, eso vale, vale, pero al final yo les digo, está en la Biblia, está en la Biblia y está en el libro del Éxodo. O sea, si hay curiosidad mayor y quieren conocer el detalle de Moisés, lean el libro del Éxodo.
y van a llevarse una gratísima experiencia, lindísima. Al margen, una película como la que dice Guillermo, o un documental, entrevistas, ayudan bastante. Pero con sus propios ojitos, lean el Éxodo. Mejor. Está, ahí está. Además, no digamos, no, pero además, vean el libro del Éxodo y vean el documental en 3 capítulos y otras cosas que puedan investigar, todo es bienvenido. Todo lo que sea reforzarnos, ¿no? Escuchar diferentes posiciones también. Eso nos hace, nos enriquece, no tenemos por qué escuchar a una sola persona ni hablar. Ya son 9:45, Manuel. Sí, sí, no sé si sobre eso que hemos leído, ya lo leímos, ¿no? Ya me perdí. Ese del 2:29 al 3:10, sí, sí, lo Sí, leímos. ya lo hemos leído. Entonces aquí quedamos para el próximo, estamos pasadazos de la hora, aquí quedamos para el próximo martes. Estamos más allá de la mitad del Evangelio, o sea, de la carta, o sea, estamos bien. Yo calculo que el próximo martes terminamos las cartas, porque la segunda y tercera son brevísimas, ¿no? Entonces quedaríamos acá. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Como siempre, hemos aprendido bastante, ¿no? Y ya proseguiremos, ¿no? Creo que tiene 5 capítulos, ¿no? El de Solamente 5, sí. 5, ya. Entonces ya concluiremos con la segunda y la tercera carta. Muchas gracias. Más bien, ¿quién quisiera hacer la oración final? ¿Alguien se anima? Sí, Ah, si me Cuchi. permite, sí, por Gracias, favor. Cuchi. Sí. Hay tanto por qué agradecer, principalmente por darle gracias a Dios por habernos permitido reunir esta noche y seguir aprendiendo de su palabra que realmente nos taladra el corazón. Y sobre todo en esta carta de San Juan, que es preciosa, vean qué amor tan grande nos tiene el Padre, que nos ha dado una dignidad enorme de ser hijos suyos. Agradecerle por haber llevado con bien y regresado con bien al profesor Manuel Pablo y a su familia. Agradecer por todo, todas las maravillas, todas las cosas que, que tenemos a nuestro lado, pero principalmente agradecer que tenemos a un Padre que nos ama con locura como Él y a la vez suplicarle también su auxilio, su ayuda, su perdón por todas las personas que conociéndolo no lo siguen, no lo aman y también por lo que omitimos, ese pecado que tenemos muchas veces de omisión, de no divulgar esta buena nueva, que es una misión que tenemos todos los cristianos católicos.